encuentra en contacto a través de Meet, Diego Giuliano, que es diputado nacional por la provincia de Santa Fe, por el Frente Renovador. Muy buenas noches, Diego, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas bien? ¿Cómo le va? Buenas noches, los escucho perfectamente. Bueno, antes que nada agradecerte que te hayas comunicado con nosotros, que nos cedas un poco de tu tiempo para dialogar un poco de la realidad política de Santa Fe, teniendo en cuenta que, bueno, ya recientemente, la semana pasada, hubo elecciones en Santa Fe. eh, Ustedes en Santa Fe siguen teniendo las pasos, comentándonos un poco qué es lo que se viene ahora, porque no se acabó el cronograma electoral santafesino. Contanos un poco y que nos des tu punto de vista al respecto. O para comenzar, a lo mejor como para volver a informar, aclarar para los que vivimos en Córdoba y el resto de las provincias de Argentina, qué se votó. Podríamos comenzar y qué se vota en las próximas, ¿no? Perfecto, me parece muy bien. Les agradezco la introducción al tema. Ustedes saben que en Santa Fe, además de las elecciones provinciales, locales, de consejos municipales, que es lo más importante que sucedió desde el punto de vista de las PASO, también y de manera concurrente se eligieron 69 convencionales constituyentes para reformar una constitución como la de 1962, una de las constituciones más antiguas del país, pero también con la mayor sabiduría en cuanto a derechos sociales, a integración del territorio y sobre todo a lo que tiene que ver con el desarrollo económico con justicia social, que son palabras literales de la Constitución provincial. El gobernador Puyaro decidió presentar un proyecto de reforma constitucional, logró los 2/3 necesarios en cada una de las cámaras. Eso fue en diciembre del año pasado y rápidamente convocó a constituyente en simultáneo con las elecciones locales, paso locales, finales de constituyente porque fueron sin paso. Con lo cual, bueno, en nuestro caso el peronismo, el Partido Justicialista de Santa Fe, con una alianza con el Frente Renovador, que yo presido a nivel nacional, y con Ciudad Futura, una organización política del sur de la provincia de Santa Fe, generamos una alianza y la verdad que logramos una muy interesante performance electoral, porque bueno, el gobernador ganó, pero no ganó como pensaba. Había una proyección de 60 puntos para el gobernador de la provincia, 44 puntos después, finalmente sacó 34 puntos, es decir, una cifra que no alcanzó para que el gobernador tenga ni mayoría propia ni quórum propio en la convención constituyente, y el peronismo pudo salir segundo en esa elección, que se dividió en tres, lamentablemente, el peronismo con, claro, segundo, pero lejos, porque la división en tres significó una fuerte bifurcación del voto. Y dato importante para ustedes, en este análisis, la Libertad Avanza, el gobierno de Javier Milei, salió tercero en Santa Fe, lejos del primero, y, y además el gobernador no alcanzó ni a la mayoría ni al quórum propio de la Convención Constituyente. Estos son los dos mensajes claros de las urnas de la provincia de Santa Fe el domingo pasado. También fue bajo la participación, ¿verdad? Gravísimo. Tuvimos la participación más baja desde la restauración democrática a la fecha. Es decir, participó el 50%, 53% del electorado provincial. Entre 53 y 55 planteaban algunos en algunas ciudades. Pero digo, si casi la mitad obligada legalmente a participar de las elecciones no lo hizo, no fue, también es un mensaje a los oficialismos y también a la oposición. A los oficialismos digo porque no convocaron a la convención constituyente. El gobernador está en un plan, es un plan vinculado a su propia reelección. Ustedes en Córdoba tienen una reelección para los gobernadores sucesiva, inmediata, una reelección. En Santa Fe hay reelección, pero requiere del intervalo de un periodo. ¿Eh? Ningún gobernador puede sucederse a sí mismo.
sí puede luego volver con intervalo de un periodo. Bueno, eso es lo que el gobernador Puyaro quiere desarmar, porque en la Constitución de Santa Fe no falta ningún derecho, por las dudas, pero solo falta un derecho, que es el derecho de Maximiliano Puyaro a ser reelecto de manera inmediata en esta próxima elección. Baja participación, el gobierno nacional tercero, el peronismo segundo y dividido en tres, y finalmente un gobernador que no logra ni mayoría ni quórum para su propia reelección. Más allá de que ahora, y esto les quiero advertir porque si no parezco ingenuo en el análisis, el gobernador está saliendo de caza y pesca y algo va a pescar, seguramente. Queríamos preguntarte, bueno, esto es lo que pasó, lo que viene ahora. ¿Qué dicen las encuestas? ¿Cómo está el ambiente político en Santa Fe? ¿Qué parece que fuera a suceder en junio, es verdad? Así es, el 29 de junio es la elección local. La elección local, exacto. Elección Sí, sí. local. En Rosario el peronismo se impuso en su conjunto de propuestas. El peronismo salió primero. Ustedes saben que en Rosario, que hace muchísimos años que el peronismo no gobierna, desde el año 73, que la intendencia no la alcanza. Sin embargo, en las elecciones de Sergio Massa, el peronismo gana. Massa gana a Rosario en el caso de la elección general, luego no en el balotaje. Y ahora de nuevo el peronismo se impone en la categoría concejal, en la ciudad de Rosario, que es la ciudad, como se sabe, de mayor impacto político en la provincia. Con lo cual, hay mucha expectativa por ese triunfo de la categoría de concejal en Rosario. La Libertad Avanza está segunda y el oficialismo de Puyaro está tercero en la ciudad de Rosario. Quiero decir, y esto hay que ser muy cuidadoso, la perspectiva política también tiene que ver con las aspiraciones. Puyaro ha sostenido como gobernador que ha bajado los índices de inseguridad de una ciudad conflictiva como es Rosario, pero eso es, y tengo que reconocerlo, en relación al gobierno anterior, al gobierno provincial anterior, que encabezó el gobernador Perotti. Pero si usted compara Puyaro contra Puyaro, primer trimestre del 24, primer trimestre del 25, el aumento de homicidios en Rosario ha sido de casi el 5.5%. Es decir, hay un aumento de homicidios en relación al primer Puyaro. Con lo cual, bueno, no hay nada para celebrar de parte del gobierno de un gobernador que ha unido, es cierto, en su propio partido, hay 11 partidos, entre ellos el socialismo y el PRO, que en una situación inédita comparten el mismo espacio político, el socialismo santafesino, el que deplora la ley de mercado, y el PRO de Mauricio Macri en el mismo partido, y sin embargo no han podido obtener, como digo, ese quórum propio o esa mayoría especial en la convención constituyente, que ojalá sea una convención democrática. Esto obliga al gobernador a hacer una convención democrática. Nadie tiene la mayoría ni el quórum. Claro, ahí veo que nos estás comentando el lado positivo del gobernador Puyaro, ¿no? Y ahora, aparte ahí está junto, se unieron con el socialismo. Hablando del socialismo, ¿qué logros más tuvo y cuál sería el lado negativo del mandato de Puyaro ahí en Santa Fe? Yo creo que, primero, como le estaba contando, los niveles de inseguridad han crecido en el año de Puyaro en relación a su marca, su propia marca. Esto es así, esto lo dice el Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe, que conducen ellos mismos. En segundo lugar, yo creo que esta intención hegemónica de algo que ya ha pasado en muchas provincias, de todas maneras la sociedad no lo ve con buenos ojos cuando hay un gobernador
que quiso reformar la Corte Suprema y generar mayores miembros de la Corte a su criterio. Un gobernador que se autopostula para convencional constituyente, se pone primero en la lista para después ir por su propia autorreelección como condición constitucional. Creo que la sociedad empieza a mirar estas cosas con desconfianza. No es tiempo de figuras hegemónicas, porque ya vimos lo que está pasando a nivel nacional con Milei. Esa actitud hegemónica, autoritaria, agresiva, de querer arrebatar derechos, de acumular poder para ver de qué manera se arrebatan los derechos de los trabajadores, de los cuentapropistas, de la clase media. Esto, tarde o temprano, causa un impacto. Y tarde o temprano el gobierno de Milei le ha mostrado a la sociedad que no solo ha sido cruento con los más vulnerables, ha sido cruento con los jubilados, ha sido cruento con los sectores medios, que hoy llenan los hospitales públicos, tenemos las estadísticas, llenan las escuelas públicas porque han dejado la escuela parroquial, la escuela privada parroquial, que a lo mejor era del barrio, pero igual ya no se puede ir. Si ya no se puede, sostener un nivel de vida medio para trabajadores, trabajadoras o cuentapropistas o pequeños comerciantes que viven del consumo que se ha disminuido enormemente en estos últimos tiempos, algo que Sergio Massa dejó muy claro en la campaña. Pueden bajar la inflación, lo van a bajar con recesión, con resecar la economía, con quebrar la marcha de la rueda del consumo, y eso bajar la inflación puede resultar atractivo unos meses. Nosotros también queremos bajar la inflación, y teníamos un plan para bajar la inflación, pero con crecimiento y desarrollo, no con recesión y lo que significa una economía que quiebra su curva de consumo. Quería preguntarte, porque recién nos explicabas que, bueno, el gobernador Puyaro logró hacer una coalición que engloba a estos partidos tan variados también desde el punto de vista doctrinal e ideológico. ¿Qué pasa en el lado del peronismo, que va dividido en tres facciones? Contanos un poco, por un lado, por qué va dividido y a quiénes representan cada una de las facciones. Bueno, el peronismo ha tenido la mala performance de dividirse, cuando el objetivo en este tiempo debe ser la unidad y la construcción de la alternativa, y más en una convención constituyente. Pero lamentamos profundamente que dirigentes del peronismo, como un senador nacional, haya tomado una decisión de ir por su cuenta, y el por su cuenta significó un desempeño que no superó los 8 puntos. Algo que no ha tenido la resonancia electoral y la adhesión de la sociedad suficiente. Con lo cual, creo que esto tiene que funcionar también como una suerte de ensayo y error, ¿no? Cuando se yerra de esta manera, lo mejor sería ahora tener una posición unificada, orientada hacia la alternativa que construye el gobierno de Puyaro y de Milei. Nosotros sabemos de estos procesos, ¿no? Procesos que a veces se transforman en procesos provinciales. Bueno, ustedes tienen una gran experiencia en eso. El cordobesismo creo que es una de las grandes, sobre todo en mano o en cabeza de José Manuel de la Sota, fue una de las variaciones, de las adaptaciones del peronismo al área central del país. Una política para el área central del país. Eso era de la Sota. Luego me parece que ese proceso no tuvo la misma proyección, ¿no? Porque una proyección que no alcanzó nunca los 5 puntos, más que los 5 puntos a nivel nacional. Con lo cual, llega un momento en donde cordobeses, santafesinos, entrerrianos, primero tenemos que presionar por una política del peronismo dirigida al área central del país. Un área central que ha otorgado autonomía,
que tiene empresarios, que tiene sistemas propios en lo previsional, en la salud, sobre todo en el desarrollo económico. Entonces tenemos que tomar esa experiencia positiva y expandirla, pero expandirla no contra Buenos Aires o el AMBA, es con el AMBA y con Buenos Aires que el peronismo tiene que ponerse de pie en el país. Pero los dirigentes que somos del interior del país, que somos santafesinos, como en mi caso, o cordobeses, o entrerrianos, o del representante del norte de la provincia de Buenos Aires. Un habitante de Pergamino piensa como un habitante de San Francisco, o de La Carlota, o de Casilda en Santa Fe. O sea, pensamos parecido. Un cordobés con un rosarino, con un paranaense. Tenemos una visión del territorio, del desarrollo muy similar. El peronismo tiene el enorme desafío de brindar respuestas al área central de la Argentina, que también, como el AMBA, que representa alrededor de 15 millones de personas, el área central también tiene 15 millones. Si usted cuenta al norte de Buenos Aires, a la provincia de Córdoba, a la provincia de Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza y quizá San Luis. Esa es otra franja y un desafío enorme para todos nosotros. Bueno, ya que estuvo hablando sobre el gobierno de Milei, hoy por hoy, ¿qué planes tienen o cómo combatir desde el Frente Renovador frente a, bueno, como prácticamente no se ve un gobierno proteccionista, nacionalista también podríamos decir, ¿no? Frente a eso, como para defender que no se desmantele el país o también los derechos de las mayorías, del pueblo, de los trabajadores, ¿qué proyectos tienen o qué están haciendo actualmente desde el Frente Renovador? Es una buena pregunta, sobre todo porque yo lo hablo con muchos cordobeses, con muchas cordobesas, lo hablo con una dirigente indispensable que tenemos en la provincia de Córdoba como Tania, lo hablo con Agustín González, intendente en este caso de Cruz Alta, lo hablo con muchos dirigentes cordobeses que hoy tienen un valor enorme. Lo que ha hecho Tania en el Congreso, en el encuentro nacional del Frente Renovador en Córdoba ha sido importantísimo, sobre todo porque tenemos esa misma mirada, primero desde el área central del país, de la necesidad de generar políticas para el desarrollo del área central en lo productivo, en lo industrial, en lo tecnológico, y porque el gobierno de Milei es una tragedia para la producción argentina, y porque Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos son centrales de la producción. La esencia nuestra, ustedes quizá acompañadas además con el turismo, pero ustedes con la tecnología, ustedes con la industria automotriz, con la metalmecánica, con el valor agregado a los productos originarios, y Santa Fe igual. Entonces esta alianza tiene que ser muy potente, porque el gobierno de Javier Milei y la última decisión de importar maquinaria metalmecánica usada para el campo, con lo cual vamos a llenar de chatarra a la Argentina y vamos a lograr una fuerte desocupación y desinversión en el área metalmecánica del sur de Córdoba, del centro de Córdoba y del centro de Santa Fe. Bueno, nosotros tenemos que brindarle a la sociedad una alternativa. Y es lo que el Frente Renovador y Sergio Massa plantean desde el vamos. La Argentina sale por la producción y el trabajo, no por la especulación financiera, el Fondo Monetario y el rolling over y todo lo que significa esta aplicación de las técnicas financieras para el desguace del país. El país se está desguazando desde el punto de vista productivo. Lo que se construyó por años, incluso lentamente y no siempre bien, se destruye en días y en decisiones. Entonces, el presidente Milei es un admirador de Donald Trump y Donald Trump le mete arancel a todo lo que sea del comercio exterior
que le quite trabajo a los americanos, a los norteamericanos. Bueno, Milei lo abraza, pero se pone de rodillas frente a Trump y hace todo lo contrario que Trump hace en su propio país. Entonces, mire, estamos en una situación que es un experimento que nos está costando puestos de trabajo, desarrollo económico, desarrollo de las regiones. ¿Cuánto perdió Córdoba? Córdoba hizo la cuenta de cuánto perdió en el gobierno de Milei, en el subsidio al transporte. Más de 50 millones de dólares perdió. En la compensación de las cajas de jubilaciones. El gobernador Puyaro se dio vuelta y le puso la mano en el bolsillo a los jubilados. No le echó la culpa a Milei, que no le manda los recursos de nivelación. ¿Cuánto perdimos en obra pública? ¿Cuánto perdimos en puestos de trabajo y en pymes? Si no nos unimos en base a la defensa de nuestra gente, los que nos votaron y los que no nos votaron, eso ya no nos importa. El mensaje de Massa ha sido ese. Un planteo regionalizado, productivo, que tenga que ver con que la Argentina sale creciendo y no recesionando, rompiendo el circuito de la economía. Y esto tiene que ser un mensaje para los gobernadores, que a veces con la encuesta en la mano del último día toman una decisión cuando en realidad la dirigencia política no está para todos los días revisar encuestas, sino para todos los días cambiar la realidad y que las encuestas lo reflejen. Claro. ¿Algo más? Yo preguntaría, tengo una curiosidad. Osvaldo. A ver. Sí, ¿qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Osvaldo Gatman le habla. Hola, Osvaldo. Estos resultados de Rosario, ¿podrán tener que ver con esto que le voy a comentar ahora? La semana pasada, el propio gobierno reconoció en su información oficial que en Argentina han desaparecido más de 13.000 empleadores, desde empleador individual, pequeño, micro, mediana empresa. ¿Puede ser que en el Rosario, que todavía sigue siendo industrial, esto influyó en el resultado electoral? Mire, a nosotros mismos nos sorprendió que el gobierno nacional salga tercero en Rosario y tercero en la provincia de Santa Fe. Uh-huh. A ver, voy a ser claro. Hubo varias elecciones concurrentes, pero si bien la Libertad Avanza gana la categoría, por ejemplo, departamental, no gana, sale segundo en concejales en Rosario, sale tercero a nivel provincial. Claro. Digo, no está siendo de flujo continuo. La conversación entre la sociedad y el gobierno nacional está de alguna manera herida, lastimada, por todo lo que lastimó en este caso, la motosierra, a los ingresos de las familias, a los ingresos de los cuentapropistas, de los productores. Mire, el campo, algo que nos vincula con Córdoba fuertemente. Claro. El productor agropecuario hoy, de cualquier punto, ha visto una disminución del 35, el 38%, por ejemplo, de la producción de soja en cuanto a capacidad adquisitiva. Usted mira, diciembre del 23 y ahora. Esa soja vale 35% menos. Eso significa 35% menos en relación a la inflación. A lo que puede un productor agropecuario acceder con la soja que cosechó o del producto de su alquiler, sea inquilino o locador. Uh-huh. Entonces, claro, esto está impactando en las inversiones, en la construcción. Llegó la cuenta libertaria. Claro. Porque cuando usted ve que su producción bajó el 35% y sus costos subieron el 100%, los servicios, luz, agua, gas, 150, 400% hasta el caso de la luz. Bueno, nada tuvo ese aumento de los ingresos de la gente, salvo que usted sea un financista. Claro. Si usted es un financista de estos que saben de lo que es el mundo de la finanza, si usted está todos los días metido en la criptomoneda, salvo que lo agarre Milei. Si lo agarra Milei, ni con la criptomoneda se salva porque lo estafan. Ya lo vio. La criptoestafa. Por eso digo, usted hubiese ganado
si se hubiese dedicado a la finanza, salvo que lo agarre Milei con la estafa cripto de Libra. En general, la producción pierde, las finanzas crecen, con una sola excepción, Libra. Claro, encima. Claro, sí, sí. Muy bien. A ver, ¿se perdió el audio? No, yo estoy bien. Bien, bien, bien. Ah, bien. Yo tenía una Ahora curiosidad, no pasa- sé cuál era la curiosidad suya. Le damos la palabra a Graciela Trever. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Graciela Trever lo habla. Buenas tardes. ¿Qué dices? Bien, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo usted cree que Argentina, porque con este aparato productivo destrozado, que nos va a quedar al cabo de los 4 años de este gobierno, evidentemente tiene que haber un plan muy concreto de reconstrucción, ¿no?, del aparato productivo? ¿Y cómo usted cree que sería ese salir para adelante de Argentina después de semejante periodo de destrucción? ¿Y usted cree posible que este gobierno modifique su visión o su rumbo económico por presiones, digamos, ya sea de sectores de poder hegemónico, como usted nombró el campo, que en realidad no están accionando como en otros casos, o por presiones de los sectores populares? Mire, este gobierno tiene el rumbo definido y creo que es irreversible. Es irreversible, ¿por qué? Porque, mire, es el único gobierno del mundo que ha hecho un ministerio para desarmar al Estado, para desmantelarlo, para romperlo desde adentro. El gobierno está dirigido por por una pareja de hermanos que tienen muy claro hacia dónde van, y que también tienen muy claro que son un experimento y que prefieren ser el gobierno, el primer gobierno anarcocapitalista del planeta, y eso lo estamos pagando carísimo en nuestras vidas cotidianas. Ahora, ¿por dónde salimos? Bueno, se sale exactamente a la inversa. Fíjese, mire, este fin de semana he visto en los supermercados, por ejemplo, estamos importando cerdo, cortes de cerdo. El solomillo viene de Brasil. Los tomates están viniendo de Italia y de Ecuador. Los tomates. Estamos haciendo exactamente a la inversa de lo que el plan de Sergio Massa fue durante la campaña para desarrollar en adelante, que era transformar el grano de trigo ya no en harina, sino en fideo. Grano de trigo transformado en fideo cuadruplica su valor. Para transformar la soja en aceite de soja y a su vez que no sea solamente alimento de animales, sino algo más. Y quiero decir, la transformación del país a través del valor agregado de nuestra producción primaria. Bueno, hoy es al revés. Hoy estamos importando maquinarias usadas, solomillo de cerdo, tomates, bananas, carne. Esta es la Argentina de Martínez de Oz, claramente, Recicla. para los que se acuerdan. Entonces, miren, lo que estoy seguro es que por acá no se sale. Ya lo vimos, lo probamos, lo que tenemos algunos años lo hemos visto en carne propia. Otros, muchos chicos o chicas jóvenes que por ahí uno habla en la facultad, me toca a mí ser docente, la verdad que no tienen esa experiencia. Nunca vieron eso. Nosotros lo vimos la propaganda, cuando una silla argentina se hacía pedazos en la propaganda y la silla que venía del extranjero era una silla buena, y eso lo hacía el gobierno de Martínez de Oz y en este caso la dictadura, pero póngale. Entonces, por donde no hay que ir sabemos, por donde hay que ir también sabemos. El peronismo sabe cómo resolver estos temas en la medida en que también sepa corregir los errores, bajar los niveles muchas veces de soberbia, y tener una autocrítica razonada, razonable. Y creo yo que hay una muy gran dirigencia, muy buena dirigencia en las provincias y también en el peronismo nacional y en sus aliados para poder llevar adelante este proceso de reconstrucción
de un país que está, como digo, manejado por un grupo que tiene un rumbo irreversible a esta altura del partido. Diego, te queremos agradecer del equipo de TAE Ceilán y de Multimedia Mordisquito por darnos esta nota y esperemos que, bueno, más adelante, cuando se vayan acercando las elecciones, probablemente te tengamos nuevamente en nuestro programa. ¿Cómo no? Saludos muy grandes a todos ustedes, a la dirigencia del Frente Renovador de la provincia de Córdoba. Agradecerles siempre a Tania, Agustín y a todo su equipo la gran predisposición, la enorme capacidad que tienen para pensar Córdoba desde un lugar distinto al que estamos acostumbrados desde el campo nacional. Pensar cómo Córdoba puede, cómo Santa Fe puede, cómo Entre Ríos y cómo la nación va a poder recuperar el camino del desarrollo y la construcción. Muchas gracias, Diego. Bueno, Diego Giuliano, diputado nacional santafesino por el Frente Renovador, estuvo en TED Ceilán, estuvimos analizando un poco el panorama político de las elecciones que pasaron y las que se vienen en Santa Fe y la realidad también económica, ¿no? Al último en la entrevista estuvimos dialogando un poco más sobre esos temas. Así que bueno, muchas gracias para cortar, ¿no es cierto, compañeros, acá en el programa?